Creo que, por favor, los que puedan estar escuchando esta transmisión, que pueden comunicarse con Panterita, avisarle si se está escuchando bien o no, porque creo que... ¿Sí está bien? Ya, ya no dije nada, no dije nada. Bueno, vamos a orar nuevamente para poder leer esta carta a Tito. Vamos a orar, esta epístola pastoral. Vamos a orar, ¿eh? Gracias, Señor, por esta alabanza muy bonita. Te pedimos, Señor, que puedas enseñarnos tu palabra en esta noche. Lo necesitamos. Moldéanos, Señor, conforme con tu palabra, para tener un corazón conforme al tuyo, Señor. Oramos en tu... Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, la carta a Tito. Eh, voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que fue la introducción de esta pequeña carta. Bueno, esta carta es conocida como carta pastoral, ¿no? Epístolas pastorales. Tanto Tito, primera y segunda de Timoteo son cartas pastorales que Pablo específicamente les ha escrito a una cierta persona, ¿no? En este caso a Tito, que iba a encargarse de la iglesia en la isla de Creta, ¿no? Pudimos ver unos cuantos versículos de Tito y que Pablo puede decir de él que es su hijo en la fe, que es su colaborador, su compañero. Y pudimos ver también de que cuando Tito está sirviendo con Pablo juntamente en la ciudad de Corinto, entonces Pablo recibe noticias de esta iglesia de Corinto a través de Tito, que él había enviado. Entonces Tito regresa a Pablo y le da buenas noticias de la iglesia de Corinto, ¿no? Que están firmes en el camino, que siguen perseverando. Entonces esas noticias que Tito recibe de los corintios se la da a Pablo, ¿no? Y eso era un gozo tremendo para Pablo, ¿no? El escuchar que los creyentes en Corinto estaban perseverando y creciendo, dejando atrás cualquier cosa que los estorbe, ¿no? También vimos de que esta carta de Tito tiene un propósito, el cual vamos a ver esta noche cuál es ese propósito con el cual Pablo escribió esta carta a Tito. Entonces, abrimos nuestras Biblias. Hoy día vamos a ver el propósito de esta carta. Dice en el versículo 5, si todos me acompañan con sus Biblias ahí en sus casas, en su silla, en su sillón, no sé, todos me acompañan. Leemos en el versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, aquí en el versículo 5 podemos observar cuál es el propósito por el cual Pablo decide escribir esta carta a Tito, ¿no? Dice, por esta causa te dejé en Creta. Te dejé en Creta con estos dos propósitos. Está en el versículo 5, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces la idea es esta. Tito con Pablo estuvieron evangelizando en la ciudad de Creta, en esta isla de Creta, y cuando fue el momento de que Pablo
y Tito tuvieran que irse, o bueno, Pablo encargó a Tito para que se quedara en esta isla. Y de esa manera él pudiera seguir llevando la palabra de Dios, seguir enseñando la sana doctrina. Y justo es que Pablo le dice, le da este propósito, ¿no? Tito, te dejé en Creta por este motivo, para que corrigieras lo deficiente y levantaras ancianos, levantaras líderes, levantaras pastores en esta inmensa isla de Creta, ¿no? Entonces, recordemos que la isla de Creta está ubicado en Grecia y bueno, es por la gente, en ese tiempo era un lugar que tenía una mala reputación, era gente, vamos a ver en las siguientes semanas cómo era su estilo de vida, eran ociosos, glotones, malas bestias, nos dicen, más adelante vamos a leer ese versículo, y era gente sin escrúpulos, ¿no? Que hacían las cosas sin freno, sin dudar, no les importaba si estaba bien o si estaba mal. Este lugar tenía una mala reputación, ¿no? La isla de Creta. La gente era dura. Entonces, para Tito, el estar en este lugar era un lugar difícil, de verdad, ¿no? Y lo que justamente tenía que hacer era corregir lo deficiente. ¿Qué quiere decir eso? De que había falsa doctrina con el cual Tito debía corregir. Si había grupos que enseñaban cosas distintas a las escrituras, Tito tenía que corregir. Y la idea de corregir aquí es la idea de cuando alguien se ha dislocado un hueso, y bueno, y el doctor o el médico tiene que nuevamente restaurar ese brazo, esa pierna, colocar el hueso en su lugar. Entonces la idea de Pablo al decirle a Tito que debía corregir, justamente es esta idea, ¿no? La que Tito tenía que hacer ese trabajo de colocar el hueso en su lugar. Entonces, si había falsa doctrina, Tito tenía que corregir, tenía que advertir, tenía que enseñar. Y esto nos hace ver que en la iglesia hay problemas. La iglesia no es perfecta. En la iglesia hay problemas. Y entonces Tito tenía el trabajo de corregir, de advertir contra las falsas enseñanzas, la falsa doctrina. Este sería su propósito en la isla de Creta de Tito, corregir lo deficiente. Si en la iglesia había falsa enseñanza, grupos que realmente no estaban andando acorde con las escrituras, el trabajo de Tito era corregir, exhortar. Entonces en la iglesia hay problemas, la iglesia no es perfecta y Tito tendría este trabajo de corregir, de enseñar, de exhortar. Este era el trabajo de Tito, ¿no? Ese era el propósito por el cual Pablo le mandó esta carta. Tito, recuerda esto, ¿no? Que yo te dejé en Creta para que corrigieras las falsas enseñanzas, que corrigieras y tú pudieras enseñar la sana doctrina. Ese es el primer punto, corregir lo deficiente, ¿no? En la iglesia. Y el segundo punto, ese sí el primero, perdón. El segundo punto es, dice, establecer ancianos en cada ciudad. Establecer ancianos en cada ciudad. Entonces, la palabra aquí, o bueno, la palabra anciano,
la persona a la cual se le llama anciano. En el griego, esta palabra anciano, si tienen un lapicerito, un cuadernito, pueden apuntar. La palabra anciano en el griego es presbúteros, presbúteros. Y el significado es, describe madurez, describe a una persona con mucha sabiduría. Es lo que describe esta persona, ¿no? Anciano. Cuando Pablo le dice a Tito que debe establecer ancianos, le está diciendo: Tito, tú tienes el trabajo de levantar líderes, de levantar ancianos, personas que puedan dedicarse al ministerio, personas que puedan enseñar la palabra, gente sabia, gente con madurez espiritual. Es lo que quiere decir aquí la palabra anciano, presbúteros. Entonces, yo sé que en nuestra mente escuchamos anciano y nos imaginamos, ¿no?, a una persona, un abuelito con su bastón, pelo blanco y que a la justa puede caminar. Eso es lo que viene a nuestra mente quizás, ¿no?, con anciano. Pero en realidad está describiendo una persona que es sabia y que es madura en la fe, que tiene una madurez espiritual, que tal vez puede ser una persona mayor, pero también puede ser una persona joven que tenga esta sabiduría por parte de Dios, esta madurez en su vida espiritual, ¿no? No necesariamente tiene que tener muchos años, ¿no? Con lo que Pablo le ha dicho a Tito, ¿no? Tienes que levantar ancianos. Entonces tenemos esta idea clara de que el anciano es una persona sabia, una persona que describe madurez y que no necesariamente tiene que ser de una gran edad, ¿no? Entonces, el trabajo de Tito sería levantar ancianos, levantar gente sabia, gente madura y que lidere, que pastoree en diferentes ciudades de Creta. Entonces, hemos visto la palabra anciano. Ahora quiero que veamos la palabra obispo, que es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Pero desde ya les quiero mencionar esta palabra obispo. La palabra obispo en el griego es episcopos. Episcopos. La palabra epi, si lo dividimos en dos, esta palabra episcopos, la palabra epi significa sobre. Y la palabra copos, con K, el significado es ver o tener visión. Ver o visión, copos. Entonces, el obispo, si unimos estas dos palabras, lo que significa es supervisor, episcopos, supervisor, el que mira, el que observa, el que ve las necesidades de los miembros de la iglesia, ¿no? Este es el obispo, el episcopo, el supervisor, el que está observando, el que está cuidando de los miembros de la iglesia. Este es el obispo. Y creo que veamos esta palabra pastor también. Pastor, el significado es el que da alimento a las ovejas, ¿no? Claro, hablando del pastor de liderazgo dentro de la iglesia, es justamente esto, ¿no? El que da alimento a las ovejas. Entonces, ¿por qué les quiero explicar estos tres palabras, anciano, obispo y pastor? Porque estas tres palabras o tres títulos es para un mismo papel. ¿Por qué? Porque yo al decir pastor a alguien, el pastor también es un anciano, el pastor también es un obispo, es
es un mismo título para el pastor, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice a Tito, levanta ancianos, le está diciendo, levanta pastores, levanta obispos, levanta líderes que puedan guiar, que puedan enseñar en diferentes ciudades y así levantar iglesias, y que haya el pastor quien alimente las ovejas, ¿no? Entonces, son 3 títulos, pero un mismo papel, pastor. Entonces, a un pastor se le puede llamar anciano, se le puede llamar obispo también, ¿no? Porque tiene la misma característica. Miren, el pastor tiene que ser sabio, tiene que tener una madurez espiritual, y el pastor está observando también, cuidando de los miembros de la iglesia, ¿no? Lo que es obispo. Entonces, el pastor también tiene ese mismo trabajo de supervisor, ¿no? Entonces, estos 3 títulos tienen un mismo papel. Y podemos ver en Hechos capítulo 20, estas 2 palabras. Hechos 20, versículo 17, dice esto: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos. ¿A quiénes? A los líderes, a los pastores, a estas personas sabias y maduras en la fe. Y en este mismo capítulo de Hechos, en el versículo 28, también leemos, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces acá leemos la palabra obispo y dice que el Espíritu Santo es el que ha puesto, ¿no? Por obispos, el Espíritu Santo, por obispos, para cuidar de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces veamos esto, ¿no? Que el Espíritu Santo ha puesto por obispo a ciertas personas, ¿no? Entonces el trabajo que haría Tito en Creta es levantar ancianos, levantar obispos, levantar líderes, levantar pastores. Tito debía ser guiado por el Espíritu Santo para poder observar, para poder saber a quién levantar como anciano, ¿no? Como pastor, como líder, como líderes. Entonces lo que vamos a ver en los siguientes versículos es justamente, Pablo le dice, tienes que levantar ancianos, y le va a dar los requisitos que deben tener estas personas, estos líderes, estos ancianos. ¿Qué requisitos debían tener? Claro, aparte de sabiduría, aparte de madurez espiritual, ¿qué otros requisitos debían tener estas personas para ser líderes, ¿no? Y por ejemplo, leemos en el versículo 6, aquí va a comenzar la lista, ¿no? Versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, Pablo le está escribiendo a Tito, Tito, tienes que levantar ancianos, y estos ancianos deben tener esto, deben ser así. ¿Qué cosa? Que fueren irreprensibles. Irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Lo que quiere decir es intachable. Nada en la vida de esta persona que las demás personas usen para atacar su vida o la iglesia. Es una persona que no se le puede culpar de nada. La persona irreprensible, una persona intachable, que nadie puede acusarlo, ¿no? Esta persona es así, asá,
Una persona irreprensible es simplemente que tú no le puedes encontrar algo con el cual le puedas acusar, ¿no? Esta es una persona irreprensible. Y Pablo le está diciendo a Tito, la persona que levantes como líder, como anciano, tiene que ser irreprensible, que simplemente alguien no le puede encontrar alguna culpabilidad, ¿no? En este anciano, en este líder, ¿no? También podemos observar, menciona que también debe ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Está hablando de que el líder, el anciano, el obispo, el pastor, no debe tener 2 esposas o más de 2, ¿no? Simplemente debe ser marido de una sola mujer. Y específicamente está hablando de fidelidad, de que el pastor debe ser fiel a su esposa. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. El pastor, el anciano, lo que tú vayas a escoger, que sea marido de una sola mujer, que sea fiel. Y bueno, con esto no necesariamente podemos decir de que para que alguien sea pastor tiene que ser casado. No necesariamente es así, porque Jesús no fue casado. El mismo Pablo se cree de que también no, durante su trabajo como misionero, como líder, no se cree de que él no estaba casado, ¿no? Entonces no era un requisito ser casado. El requisito es, si se casa, que sea fiel a su esposa, ¿no? Y quiero mencionarles esto, de que para un líder, para un pastor, siempre se dice que hay estos 3 peligros para un líder. ¿Cuáles son? El orgullo, la fama, la fortuna y las mujeres. O prácticamente el orgullo, el dinero y las mujeres, ¿no? Esos son los 3 peligros que hay para un líder. El orgullo, el dinero y las mujeres. Entonces, esta es una advertencia muy clara que Pablo le está escribiendo a Tito. Tito, cuando levantes ancianos, fíjate que sea marido de una sola mujer, que este hombre sea fiel. Y es una gran advertencia que le está dando Pablo aquí, ¿no? Y bueno, no nos olvidemos de estos peligros que el líder puede tener, ¿no? Puede luchar con el orgullo, con el dinero o con las mujeres, ¿no? Entonces el líder debe tener mucho cuidado con estas 3 cosas, ¿no? Debe tener mucho cuidado. Tengamos cuidado, ¿no? Tengamos mucho cuidado de esto, ¿no? Y también menciona en este versículo 6 de que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre demuestre su habilidad de guiar a la iglesia, debería ser primero mostrada en su hogar. Entonces, la habilidad que tendría este líder debería primeramente mostrarlo en su hogar, ¿no? Con sus hijos, de guiar a sus hijos al camino de Dios. Entonces, este es uno de los requisitos también para el líder, ¿no? Que si tiene hijos, que sus hijos puedan ser creyentes y no sean acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hijos no vivan perdidamente, que no sean rebeldes, que no sean personas
hijos que desobedezcan a su padre, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Que sus hijos sean creyentes y que no sean acusados de que son perdidos y que son rebeldes, que no obedecen a sus padres, ¿no? Entonces, este es el requisito aquí. Si el líder tendría hijos, que los hijos puedan ser creyentes, que puedan ser creyentes. Quiero mencionarles algunas cositas antes de continuar con los requisitos para los ancianos. Quiero mencionar algunas cositas. Ya que Pablo le dijo a Tito que debía establecer y levantar ancianos, debemos entender que los líderes, o sea, las personas que vayan a ser líderes, no deben ser elegidos a la suerte, o porque se ofrecen voluntariamente, o porque tiene una fácil manera de expresarse, o porque tiene presencia, o por haber tenido un gran estudio en teología. Los líderes no deben ser elegidos por estas características que he mencionado, ¿no? Por suerte, o porque se ofrecen voluntariamente, o porque tienen presencia, o por haber estudiado teología. No deben ser elegidos por estas causas, ¿no? Sino que, como hemos visto, ya los primeros requisitos deben ser escogidos los líderes o ser establecidos porque viven de una manera irreprensible, porque son fieles a su esposa, porque tienen sus hijos creyentes. Y prácticamente lo que quiere decir esto es que porque son gente que realmente tienen un carácter piadoso. Su vida es de carácter piadoso, por lo tanto, reflejan que pueden ser líderes espirituales hacia un grupo de personas, ¿no? Vamos a seguir viendo los requisitos para los ancianos, para los pastores, pero también cada creyente está llamado a poder crecer. Por lo tanto, también como creyentes, así no vayas a ser un líder espiritual, te animo a que tú también puedas aplicar estos requisitos en tu vida, para que tú mismo puedas alcanzar madurez espiritual, ¿no? Entonces, si bien estos requisitos son para los líderes, para los pastores, tú como creyente también puedes poner en práctica estos requisitos, ¿no? En tu vida, para que puedas crecer espiritualmente, para que puedas alcanzar madurez también, ¿no? Entonces, si tú no quieres ser líder, no quieres ser pastor, simplemente no deshagas estos requisitos, ¿no? También ponlos en práctica, también guárdalos también, ¿no? Y cumple con estos requisitos también. Entonces, como vimos en Hechos, el Espíritu Santo va a ser el que va a poner los líderes, los obispos, los ancianos, los pastores. Y el Espíritu Santo, Tito debía ser lleno del Espíritu Santo para poder levantar a estos ancianos, ¿no? Y bueno, y Pablo le da esta lista también, del cual va a ser una gran ayuda para Tito poder saber qué persona puede ser un líder espiritual, ¿no? Obviamente un creyente, ¿no? Y vamos a continuar con los siguientes requisitos. Ya hemos visto irreprensible, ya hemos visto que debe ser marido de una sola mujer y que debe tener sus hijos que sean creyentes, ¿no? Entonces vamos a continuar con el versículo 7.
Dice, porque es necesario que el obispo, ya hemos visto esta palabra obispo, episcopos, supervisor, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces vamos a ver una por una. Dice que el obispo es necesario que sea un buen administrador de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Un buen administrador de Dios es aquella persona que cuida bien de las cosas que Dios le ha dado, ¿no? Entonces, un buen administrador es aquella persona que cuida mucho lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha bendecido, ¿no? Ya sea cosas materiales, por ejemplo, en un local de la iglesia, el mismo local, las sillas, cuidar de estas cosas, ¿no? El púlpito, lo material que hay dentro del local de la iglesia. Un buen administrador de Dios es aquella persona que realmente está agradecido a Dios de todo lo que le ha bendecido y por lo tanto cuida de todo estas cosas, ¿no? De la computadora, de los parlantes, de las cámaras, todo eso. Un buen administrador de Dios cuida de estas cosas, ¿no? Entonces, de lo material, también puede encontrarse de las finanzas, del dinero, cuida de este dinero que entra a la iglesia por medio de las ofrendas y diezmos. Entonces, cuida, ¿no? Un buen administrador de Dios trata de que este dinero pueda ser bien usado, ¿no? También del tiempo y sobre todo, cuida del rebaño, ¿no? Del rebaño de Dios, ¿no? De las personas. Entonces, un buen administrador de Dios cuida de todo lo material que hay dentro del local de la iglesia y el mismo local, y así también como del rebaño de la iglesia, ¿no? Que es ordenado, ¿no? Con la iglesia, es cumplidor, ¿no? Con su palabra, con los horarios que pone. Esto es un buen administrador de Dios, ¿no? Y esto es un buen requisito para poder ser un buen líder, ¿no? Un líder espiritual, un pastor, ¿no? Un anciano. También dice en esta lista del versículo 7, es necesario que también sea no soberbio. Es lo que les mencioné hace un momento, ¿no? De que el líder normalmente puede tener este tipo de luchas con el orgullo, no soberbio. Entonces déjeme decirle de que para alguien que es líder dentro de la iglesia, puede ser muy fácil caer en este tipo de pecado, del orgullo. ¿Saben por qué? Porque el líder, el pastor, como está enseñando, está enfrente de la congregación, frente al público, y es muy fácil sentirse superior, ¿no? a los demás o tratar de ser visto por los demás, ¿no? Y creo que es muy fácil caer en este tipo de pecado del orgullo, ¿no? O después de cada enseñanza que alguien venga y te agradezca, ¿no? Que te diga buena enseñanza y es muy fácil eso como que inflarse el pecho, ¿no? Pero debemos entender esto, ¿no? Muy claro para los líderes, es no ser soberbio, no ser orgulloso, no ser arrogante, no creerse superiores a los demás, ¿no? Esto no debe haber en el líder. No debe haber soberbia, no debe haber orgullo, creerse superior, creerse de que él está allí simplemente para enseñar y no aprender nada de los demás, ¿no? No debe haber soberbia en el líder, ¿no? En el anciano, en el pastor, ¿no? Pero como le digo, hay lucha, claro que sí.
y debemos tener mucho cuidado con el orgullo. También en el versículo 7 menciona que no debe ser iracundo. Este es algo también que muchos de nosotros luchamos, ¿no? Tú simplemente sin buscar ser líder también de repente tienes esta lucha, ¿no? De iracundo, ¿no? Esta persona que violenta, que lo ves amargado, ¿no? Que lo ves con su ceja de toro, ¿no? El pastor no debe ser así, ¿no? No debe ser airoso, violento, amargado, ¿no? No debe mostrar esto, ¿no? No debe ser iracundo. También nos dice el versículo 7 que no debe ser dado al vino. ¿Qué quiere decir esto? Que no, el pastor, el anciano no debe ser inclinado al alcohol. Entonces, ¿qué quiere decir? No debe ser un borracho, no dado al vino. No debe ser inclinado al alcohol. También dice en el versículo 7, no debe ser pendenciero. ¿Qué quiere decir esta palabra? El buscapleito, ¿no? El mechador, el que le gusta pelear, ¿no? Entonces, el pastor no debe ser así. No debe ser una persona que busque ser pleitista, ¿no? No debe ser así, no debe ser peleador, no, para nada. Entonces, esto es lo que se debe aplicar para que Tito pueda levantar líderes, ¿no? Levantar ancianos. También dice en el versículo 7, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, no debe ser amador del dinero, ¿no? Entonces, aquella persona que está como pastor en la iglesia, como líder en la iglesia, no debe ver este liderazgo como una manera de obtener dinero, ¿no? No lo debe ver de esa manera, ¿no? No debiéramos verlo de esa manera. Porque muchos tienen la idea de que el ser pastor es una muy buena profesión. ¿Por qué? Porque podemos observar de que los pastores tienen su carrazo, tienen una buena casa, buen departamento, ¿no? Bien a la vestimenta, pero realmente dice, el líder no debe buscar estas cosas, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, no debe ser amador del dinero. Bueno, acá específicamente nos dice de que su manera de obtener el dinero no debe ser una manera tramposa, ¿no? Dios puede bendecir, sí, a un pastor, a un líder, con su trabajo, con su arduo trabajo, con el sudor de su frente, ¿no? Y Dios puede bendecirlo de esa manera, cosas materiales, y está bien. El problema es que muchas veces la gente piensa, ¿no? De que el ser pastor es una muy buena profesión, ya que puede obtener muchas cosas materiales, ¿no? Y lamentablemente sí podemos saber, ¿no? De que hay gente que usa este título de pastor para obtener dinero, ¿no? Pero esto es ganancias deshonestas, ¿no? Es una manera mala de obtener dinero. Entonces, no debemos ser codiciosos del dinero y mucho menos de tratar de ganar dinero de una manera deshonesta, ¿no? Un claro ejemplo les puedo dar, ¿no? Si yo que trabajo en el carro, a veces de repente me pueden, la tarifa salió 10 soles, ¿no? Y, y me pagan de más y simplemente se pueden olvidar de recibir el vuelto. Y bueno, y yo me puedo hacer el vivo, ¿no? Se fue. Se fue y perdió, yo gané.
Pero no, debemos ser honestos, debemos devolver, ¿no? lo que no nos pertenece, pues, ¿no? No debemos tratar de buscar obtener ganancias deshonestas, sino que lo que podamos ganar de dinero pueda ser de una manera correcta, de una manera honesta, ¿no? En este caso, el líder o el que Tito vería para que pueda ser un líder no tendría que ser uno codicioso, ¿no? Esa mentalidad de querer simplemente obtener dinero y de una manera mala, ¿no? Deshonesta. Entonces, el líder no debiera ser un codicioso de ganancias deshonestas. En el versículo 8, vamos a continuar con esta lista y nos dice, hemos visto lo negativo, ¿no? No debe ser así, no debe ser orgulloso, iracundo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que sí debe ser. El versículo 8 dice, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, en este versículo 8, dice, el líder debe ser hospedador. Entendemos claramente esto, ¿no? Debe recibir a las personas en su hogar, en su casa, y hacerlos sentir como en casa, ¿no? Esta es una buena característica de un líder, ¿no? Que pueda recibir en su casa a las personas sin ningún problema, ¿no? Sino que pueda ser hospedador, pueda recibirlos, ¿no? Y en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, como él mismo era misionero, ¿no? Que tenía que ir de lugar en lugar, él cuando iba de lugar en lugar, los creyentes le recibían, ¿no? Y él está muy agradecido de que los creyentes trataron de darle esa hospitalidad en sus casas, ¿no? De ver sus necesidades. Entonces, como Pablo era un misionero, alguien que iba a distintos lugares para predicar la palabra de Dios, él iba, ¿no? a distintas casas y lo recibían, ¿no? Y lo trataban con una gran hospitalidad los hermanos. Entonces, así debiera ser el líder también, el pastor, ser hospedador, recibir a la gente, ¿no? Con mucho amor, hacerlo sentir como en su casa, ¿no? Claro, el otro problema es del otro que quiere también irse al codo también de frente, ¿no? También uno que viene a ser el hospedado, también no debemos ser muy confianzudos tampoco, ¿no? Pero sí deberíamos ser nosotros hospedadores, ¿no? Atenderlo como si fuera su casa, de verdad, ¿no? Sin ninguna queja, ahora ya me trajo trabajo, ahora va a ensuciar la casa, no, debemos ser hospedadores, ¿no? Ese es un buen requisito para los líderes. Panterita me mira que está acá y se ríe, ¿no? Ya me conoce Panterita. También dice, amante de lo bueno. Entonces, amante de lo bueno es una persona gentil, que le gusta hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿no? Lo bueno, buenas cosas, ¿no? Buenas cosas de Dios, hacer obras. Amante de lo bueno, de todo lo bueno, ¿no? Y creo que eso puede incluir esto, ¿no? De que si tú eres miembro de nuestra iglesia, cada cosa que nosotros o que los líderes pidan, vamos a hacer una limpieza en el local, vamos a ir a evangelizar a un lugar, vamos a reunirnos tal día, ¿no? Que tú puedas ser positivo en estas cosas de Dios, ¿no? Que puedas decir, ahí estoy yo, ¿no? Heme aquí, amén. Ahí voy a estar presente, ¿no? Si Dios lo permite. Pero tener ese corazón de realmente
de involucrarte en las cosas de Dios, ¿no? Amante de lo bueno, que eres positivo en todo para las cosas de Dios, ¿no? También dice este versículo 8, sobrio. Sobrio es aquella persona que tiene dominio propio, que está atento, que está despierto, ¿no? Esta es la persona que es sobria, que está en todos sus cabales, ¿no? También dice, es justo, es santo y dueño de sí mismo. Justo, este es un comentario que leí, ¿no? Justo para con los hombres, ¿no? Recto para con los hombres, santo para con Dios y dueño de sí mismo, recto para consigo mismo. Es un comentario que leí, ¿no? Justo para con los hombres, santo para con Dios y dueño de sí mismo, recto para consigo mismo, ¿no? Entonces, esta es la lista que hemos podido encontrar para los pastores, para los líderes, para los ancianos. Entonces, lo que vemos aquí quiero leer el versículo 9. Quiero para continuar el versículo 9. Voy a leer unos versículos en otro libro, pero vamos a leer el versículo 9. Dice, también debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, el líder debe estar preparado en la palabra de Dios. Debe tener una cercanía o debe estar en comunión con Dios, ¿no? Con el Señor, y para que de esa manera pueda animar a los creyentes en la verdad. Entonces, el líder no debe ser un neófito, como lo dice en Timoteo, ¿no? Una persona nueva, una persona con falta de conocimiento, no debe ser así, sino que el líder debe conocer la palabra de Dios, ya que va a dedicarse a enseñar la palabra de Dios, debe conocer la palabra de Dios, debe conocer a Dios, ¿no? Entonces, este es otro requisito para el líder, ¿no? Gallito. Debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, ¿no? Así como esta persona ha sido enseñada, en la palabra de Dios debe enseñar a los demás, ¿no? Como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Convencer a los que contradicen, a los de la falsa enseñanza, falsa doctrina. Esta persona debe estar preparada al punto de dar defensa de la palabra de Dios, al punto de defender su fe, al punto de que si alguien contradice, este líder pueda convencer, ¿no? Al que está enseñando falsa enseñanza, o el que está dudando, o el que está equivocado, ¿no? Que pueda dar convicción por medio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces Tito tiene una tarea muy difícil, ¿no? Porque, acuérdense, Creta era un lugar de mala reputación, gente dura, ¿no? Gente ociosa, gente salvaje, ¿no? Y los creyentes que vivían en ese lugar de repente también habrían tenido luchas con todas este tipo de pecados, ¿no? Que hemos mencionado aquí. Entonces era una tarea muy difícil para Tito poder encontrar a personas que tengan estos requisitos, ¿no? Es una tarea muy difícil. Algo que también quiero mencionar es de que esta lista específicamente es para hombres. ¿Por qué para hombres? Porque Dios ha establecido que el hombre sea pastor, sea el que gobierne la iglesia, el hombre.
Y quiero ir a Primera de Tito, ahí atrásito de Tito nada más. Primera de Timoteo, ya me estoy confundiendo. Primera de Timoteo. A Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer del versículo 11 al 14. Apúntelo ahí en sus cuadernitos, Primera de Timoteo 2, 11 al 14. Vamos a ver de que realmente Dios, si bien estos requisitos que hemos leído es para los hombres, vamos a verlo, ¿no? Que el que debe liderar la iglesia debe ser un hombre. Leemos en 1 Timoteo 2, 11 al 15, vamos a leer, ¿ya? Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, estos versículos, quiero decirles, mencionar puntos nada más. Hay un orden en la creación, hay un orden en el hogar, hay un orden en la iglesia, ¿no? Dios ha establecido que el hombre sea el que lidere, el que gobierne en la iglesia. Y ese es el orden de Dios. Y no es machismo para nada, ¿no? Aquí Pablo, cuando ha escrito esta carta a Timoteo, está usando principios bíblicos. Y ha mencionado a Adán y a Eva, ¿no? Adán fue formado primero, luego Eva. Y además, Adán no fue engañado, ¿no? Fue Eva la que fue engañada por la serpiente, ¿no? Y de esa manera cometió transgresión. Entonces, Dios estableció que sea el hombre el que gobierne, tanto en el hogar como en la iglesia, que Él sea el líder, que Él sea el pastor. Y no quiero que malentiendan, no es para nada machismo, sino simplemente es un orden. No quiere decir que el hombre sea superior a la mujer para nada, porque yo creo que la mujer podría, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi esposa tiene una facilidad para hablar. De verdad, yo a veces me trago y todo eso. A mí se me hace un poco difícil explicar las cosas, pero a mi esposa unas palabras tiene plum, plum. Pero Dios estableció a que sea el hombre el líder, ¿no? Tanto en el hogar como en la iglesia. Pero no quiere decir para nada superioridad. No es que el hombre sea superior a la mujer para nada, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? En el hogar, el hombre es la cabeza y la mujer es la corona de la cabeza, ¿no? Es la corona del esposo, ¿no? Entonces, su complemento. Las mujeres han sido muy usadas por Dios y lo pueden ser hoy en día también. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? María, Débora. Muchas mujeres han sido muy usadas por Dios, de verdad. Y también lo vamos a ver en esta carta, porque hay requisitos también para las mujeres. ¿Qué cosas ellas tienen que tener para poder involucrarse también en las cosas de Dios? También hay requisitos y lo vamos a ver en Tito, pero de aquí a las siguientes semanas vamos a ver qué requisitos Dios demanda de las mujeres también, ¿no? Entonces, ¿las mujeres son muy usadas por Dios? Claro que sí. Y también hay ciertos requisitos que ellas tienen que cumplir también, ¿no? Tienen que tener también. Con el versículo 15 que hemos leído, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Un punto nada más que quiero recalcar en este versículo, que es un comentario que leí, que menciona, si bien la mujer fue la que
la que pecó primeramente, pero fue el hombre que sobre él cayó toda la responsabilidad, ¿no? Fue Dios quien le vino contra Adán primeramente, ¿no? Pero también quiero decirles esto, de que fue por una mujer que vino el Mesías, ¿no? Y por María, Dios escogió a María, una mujer bendecida, ¿no? Como la Biblia, una mujer bendita entre todas las mujeres, para que por medio de ella naciera el Mesías, el Salvador, el que habría de salvar a todo el mundo, ¿no? Entonces Dios usó a una mujer para que por medio de ella naciera el Salvador. Dios hecho hombre, ¿no? Jesucristo, Jesucristo hombre. De esa manera poder traer salvación a la humanidad. Hay mucho de qué hablar en estos versículos, pero he querido simplemente darles esos puntos. Y bueno, cuando leamos los requisitos para las mujeres, vamos a aclarar y vamos a ver que las mujeres son muy usadas por Dios también, ¿no? Mi esposa es muy usada por Dios, en verdad, ¿no? Y la usa mucho en mi vida también, ¿no? Claro, para tener paciencia, para tener... y ver cómo ella sirve a Dios, a mí me anima mucho también, ¿no? Dios usa mucho a las mujeres, usa mucho a mi esposa también. En mi vida la usa bastante, en realidad. Entonces, quiero que leamos también en el capítulo 3 de 1 de Timoteo. Vamos a leer del 1 al 7. Del 1 al 7. 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Vamos a leerlo. Es una lista para los pastores. Es muy similar a lo que hemos visto en Tito, pero añade quizá unas cositas más. Dice, 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, si tú quieres ser supervisor, observar a la gente de la iglesia, cuidar de ellos, alimentarlos, si quieres ser pastor, dice la Biblia, es un buen deseo que tú tienes. Es un buen deseo. Si tú quieres ser pastor, es un buen deseo, dice la Biblia, ¿no? Pero tienes que saber esto, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, más o menos similar la lista que hemos visto en Tito, pero quizá añade algunas cosas más, ¿no? En cuanto a los hijos creyentes, menciona, ¿no? Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Es una muy buena acotación, ¿no? Si no puede con su familia, en su hogar, menos va a poder con la iglesia, ¿no? Por eso siempre se dice que el primer ministerio dentro de un líder es su hogar, que gobierne bien en su hogar, ¿no? Que no descuide a su esposa, ¿no? Ni a sus hijos, sino que pueda gobernar bien su hogar, pueda guiar a sus hijos en el camino de Dios, ¿no? No ser uno en la iglesia y ser otro en su casa, sino ser el mismo, ser aquella persona que guía a la gente hacia Dios, y en este caso a su familia. En el versículo 7 dice, es necesario que tenga buen testimonio
también para con la gente de afuera, con la gente del mundo. No solamente dentro de la iglesia, sino que con los vecinos, ¿no? Que tenga buen testimonio, que realmente refleje que es creyente, ¿no? Este es un muy buen requisito, ¿no? Que sea de testimonio en la iglesia y afuera en la iglesia, ¿no? Entonces, para terminar, como aplicación, si, si tú realmente tienes este deseo de ser pastor, de ser líder, eh, debes aplicar estas características en tu vida, ¿no? Ser irreprensible, ser hospedador, ser sobrio, ser santo, justo, ser fiel a tu esposa. ¿Tienes este deseo de ser pastor? Más adelante, aplica estos requisitos que estamos leyendo en Tito y en 1 Timoteo. Y bueno, y entender que el ser pastor o el ser líder no es fácil. Ayuda de otros líderes, ¿no? Y también la ayuda del rebaño también. Entonces, el ser pastor no es fácil. Miren lo que tenía que hacer Tito. Tito era el pastor en la iglesia de Creta. Él debía corregir lo deficiente, ¿no? Los problemas que había dentro de la iglesia, él debía corregirlo. Y también ver gente que tenga estos requisitos para poder levantarlos como ancianos y establecerlo en distintas ciudades de Creta para que puedan liderar iglesias, ¿no? Ser pastor no es fácil. Necesita ayuda de otros líderes, ¿no? Y es bueno que el pastor tenga líderes, pastores asistentes, como los llaman, ¿no? Puedan guiarlo a tomar decisiones también. Y de esa manera eh, que todo el rebaño pueda estar cuidado, ¿no? Porque una sola persona es muy difícil que vea todos los asuntos que hay dentro de la iglesia, ¿no? Y eso ayuda también al rebaño, ¿no? Todos nosotros debemos poner nuestra ayuda hacia nuestro pastor, hacia nuestros líderes, para que la iglesia siga creciendo. Y lo otro que quería decir es de que si tú no llegas a ser un líder en la iglesia, igual nuestro llamado es crecer, ¿no? Como creyentes. Igual nuestro llamado es madurar espiritualmente. Y te recomendaría, ¿no? Te animaría a que tú también que busquemos cumplir con estos requisitos también, ¿no? Para poder crecer como creyentes, como hijos de Dios. Y bueno, y ese ha sido el tema de hoy. El carácter de un pastor, ¿no? Todos estos requisitos, así debe ser el pastor. Así debe ser el líder, ¿no? Así debemos ser nosotros como creyentes. ¿Difícil? Sí. ¿Luchamos con el pecado? Claro que sí. Tenemos tentaciones, tenemos debilidades y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos vacíe de nosotros mismos y nos llene de su Espíritu Santo para poder cumplir con todo esto que está en su palabra. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, nosotros somos personas, hombres, mujeres que somos débiles, que te fallamos.
y que creo que en muchas de estos requisitos hemos fallado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir conforme está escrito en tu palabra, Señor. Vacíanos en esta noche de nosotros mismos y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder vivir como tú ordenas, Señor, en tu palabra. Gracias por esta noche, Señor, por tu palabra. Sigue enseñándonos y que podamos cada día aprender y poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por haberte conectado. Gracias, de verdad. Muchas gracias por estar allí. Bueno, y el domingo vamos a tener nuestra reunión a las 10 de la mañana. Ya no sábado, sino domingo. A las 10 de la mañana los esperamos y espero verlos, ¿no? Espero verlos a ustedes para poder así tener comunión los unos con los otros dentro de la iglesia, ¿no? Y con todos los protocolos y todo eso también, ¿no? Gracias por haberse conectado esta noche. Nos vemos. Cuídense mucho.